terminamos el libro de los Hechos, hermanos. ¿Quién ha estado desde el principio del estudio de Hechos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bueno, espero que ya, de aquí en adelante, ya todos estemos todos los miércoles. De aquí al final del libro nos habla del viaje de Pablo a Roma y su encarcelamiento en Roma. De hecho, no, déjala, hija. De hecho, ya está preso aquí, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada cuando está ante el rey Agripa? ¿Cómo estaba ya Pablo? Encadenado. Porque le dice al rey Agripa, ¿no? Que ojalá pudieran estar como él, conociendo ya al Señor, excepto estas cadenas. Y nos quedamos la vez anterior terminando el capítulo 26. Acuérdense que hoy lo tenemos por dividido en capítulos, versículos, pero antes no estaba así. Era una carta o un escrito, ¿sí? Un libro, todo corrido. Y de hecho la historia sigue, ¿no? Quedamos en que tanto Agripa como Festo coinciden en que Pablo podía ser puesto en libertad, pero como había apelado a César lo vas a mandar. Y acuérdense, ¿en qué ciudad estaban? No. Ahí con Festo y Agripa estaban en Cesarea. Y entonces de ahí tiene que ir hasta Roma. Vamos a ver, ¿tienen el mapa? Para que veamos ahorita. Más o menos. Déjenme leer la primera parte que vamos a estudiar hasta el capítulo 12. Y ahorita consideramos el mapa. Dejen ahí el mapa. Dice así, cuando se decidió, estoy en la versión internacional, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaban Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a la costa de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Y allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Oremos, Señor. Estamos por concluir
este libro, Señor, donde nos hablas acerca de las maravillas que el Espíritu Santo hizo en tu iglesia naciente, la extensión de tu reino, y a punto de llegar a lo que en ese entonces era el centro del universo, que era Roma. Déjanos escudriñar tu palabra, Dios, y si por algún motivo Lucas detalló tantas cosas, que podamos sacar provecho de esto que quedó plasmado en tu palabra y que edifique nuestras vidas, nos lleve a una comprensión más amplia de lo que tú nos quieres enseñar y podamos salir edificados en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, a ver si se alcanza a ver. Aquí está Jerusalén y aquí está Cesarea. Aquí es donde estaban, y de aquí envían a Pablo junto con una cantidad de presos que vamos a ver más adelante, que son 276, ¿sí? Y la primera ruta que van a trazar, todo esto se va a hacer en barco, en 2 barcos. Sale de aquí, y ustedes fueron leyendo ahí, va a Sidón, y miren, no agarró esta ruta, porque podría haber agarrado toda esta ruta, ¿sí?, para llegar hasta acá, hasta Italia. Aquí está la bota, ¿no? ¿Se acuerdan de la bota de Italia? Acá está Roma. ¿Por qué no agarró esta ruta? Bueno, todo esto iba a ir costeando, mira. O sea, ahí sí pusieron atención, hay un versículo que dice que se iba a acercar la fiesta del ayuno. Ustedes pueden buscar esa fiesta del ayuno en Levítico. Hay 2 pasajes en Levítico 16 y Levítico 23. Habla acerca de esa fiesta del ayuno donde el pueblo afligía su cuerpo, entraban en ayuno, afligían su cuerpo, y esa fiesta generalmente se daba como por septiembre, a mediados de septiembre, finales de septiembre, quizás hasta principios de noviembre. No tenía una fecha exacta en que se celebraba. Y si pusieron atención a ciertas partes de la lectura, ahorita volvemos al mapa, navegar en ese mar, ahí en la lectura va a decir mar Adriático, pero en el mapa dice mar Mediterráneo. Anteriormente al mar Mediterráneo se le conocía como mar Adriático. Navegar en esa época era sumamente peligroso. De septiembre a noviembre era muy peligroso navegar, porque había muchas tormentas. Al ratito vamos a ver el nombre de una tormenta. En la versión 60 dice el nombre de la tormenta. En la versión que estoy leyendo, la versión internacional, nada más dice que era de unos vientos del noroeste. Entonces era muy peligroso navegar en esa época, o en esa época del año. Por eso es que ellos deciden, volvemos al mapa, deciden ir bordeando cerca de costas. O sea, van por aquí, esta es la isla de Chipre, ¿sí? Van bordeando por aquí. Llegan a Miria, la ciudad de Licia, ¿sí? Todo esto, aquí van a hacer un cambio de barco. Si pusieron atención, se cambian a un barco de Alejandría, ¿sí?, y van a seguir todo este camino en Nido. Ahorita no llegamos a la lectura hasta acá, ¿sí?, nada más por hasta aquí. Ya después nos vamos a ir hasta allá. Ese es el recorrido que va a hacer Pablo, ¿sí? Y fíjense, aquí si ponemos atención a la lectura, Lucas vuelve a hablar en primera persona. Se supone que Lucas se vuelve a unir a Pablo, o decide ir con Pablo. Él no estaba preso, pero por la fidelidad a la amistad que tenía con Pablo, él se suma, ¿sí?, como si fuera un preso más para acompañar a Pablo. Y por eso habla en primera persona,
Dice, cuando se decidió que navegáramos, se incluye ahí Lucas, rumbo a Italia, entonces entregan a Pablo a un hombre que era un centurión llamado Julio. Muchos creen que este Julio estuvo presente en su defensa de Pablo tanto ante Félix o probablemente también ante Festo y Agripa, porque tiene un trato preferencial hacia Pablo. Algunos comentaristas incluso dicen que él se había convertido. No hay ninguna evidencia que esto sea así, pero sí llama la atención que este Julio, este centurión, ¿sí?, tiene un trato especial para Pablo, ¿sí? Y fíjense, van dando datos Lucas que son de llamar la atención. Quise leer esta versión porque la versión 60 da unos datos o unas palabras que las estuve buscando en el diccionario porque son palabras quizás de marinos, y que la versión internacional ya no da las palabras marineras, sino da el significado de las palabras marineras. Y entonces habla de un barco que tenía una matrícula, ¿sí?, Adramitio. Adramitio era el lugar o el puerto de donde salía ese barco, así como el otro de Alejandría también era del puerto de Alejandría. Y este barco, dice, estaba a punto de zarpar hacia puertos de provincia. Y entonces ahí no se sabe si en ese momento van todos los presos que van con Pablo o se suman allí en Alejandría, que es donde se complementa o se va a complementar el viaje a través de ese barco en Alejandría, y ahí sí llevan el total de los presos que van con Pablo. Aristarco también es otro compañero de viajes de Pablo que ya se ha hablado en el libro de Hechos de él, y también se suma ahí con Pablo. También se cree que es de forma voluntaria para acompañar a Pablo. Y miren, ¿saben qué importante es la compañía de amigos cuando tú estás atravesando por una situación difícil en tu vida? Dice la Biblia, el que quiera tener amigos, ha de mostrarse amigo. Hoy no le he hablado al hermano Rubén, pero al ratito le voy a hablar. He procurado cada día estarle hablando. El domingo, saliendo de aquí, me fui a visitarlo al hospital. Tuve un poquito de atención porque a veces no es tan agradable cuando uno lo acaban de operar recibir visitas, ¿no? Pero yo le hablé antes, le dije a su hermana, pregúntale a ver si se siente en condiciones de poder recibir visitas, ¿no? Si no, otro día voy a verlo. Y ella me dijo, no, sí, que venga. Entonces salí de aquí, nos fuimos directo a visitar a Rubén. Ya estuvimos ahí mi esposa, mi hija y yo, los tres pasamos a visitarlo, y cada día le he estado llamando. El día de ayer le empezó a sangrar su pie operado. Entonces me habló su hija que si lo podía llevar, le digo, déjame bañar y me voy para allá, y me lo llevo al hospital. Al poco ratito me llamó, dice, no, ya pedimos un Uber, mejor no. Pero después ya le llamé estando en la reunión. Tú no sabes qué ánimo puedes infundir a otro, o qué ánimo necesitas que te infundan a ti cuando estás pasando por una situación difícil. Aunque Pablo era un hombre de fe y sabía que todo esto estaba en el propósito de Dios, no estaba por demás el recibir el apoyo y la compañía de hermanos fieles a él, dispuestos a padecer junto con él todas las adversidades que él estaba sufriendo. No iban como presos, o a lo mejor los tomaron como presos, no dice, pero el único que dice que iba como preso es Pablo y los demás que iban en el barco también. Pero ellos de propia voluntad se sumaron para estarle haciendo compañía a Pablo.
Si tú puedes, hermano, hermana, cuando esté alguna persona en dificultad, súmate, acompáñalos, visítalos, háblales. Es de mucho ánimo todo esto. Y ahí están, tanto Lucas como Aristarco van con Pablo. Y empieza su travesía. Se cree que más o menos salieron por el mes de septiembre, ellos. O un poquito antes, quizás, en agosto, de acuerdo a nuestro calendario. Y fíjense, este Julio tiene esa deferencia para Pablo, dice, le permitía que sus amigos lo estuvieran visitando y que lo atendieran. Entonces empieza toda esa travesía y sigue dando Lucas esos detalles porque de acuerdo a los cálculos tanto del capitán del barco como del dueño del barco, estaban en tiempo para llegar antes de que les agarrara los momentos de tormentas, incluso más adelante dice del invierno. Ellos no querían pasar el invierno en ciertos lugares porque era muy crudo. Pero empieza a dar los detalles Lucas, dice, hubo momentos en que el viento, dice, nos era contrario, verso 4 estoy al final, porque los vientos nos eran contrarios. Y entonces todo esto, el que los vientos fueran contrarios, hacía que se retrasara en tiempo el viaje de este barco donde iba Pablo. Entonces van retrasándose y retrasándose y atraviesan diferentes lugares y acuérdense que todos van bordeando por las costas. Y dice en el verso 7, para que sepamos por qué se tardaron, durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Y otra vez vuelve a decir, como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, la isla que vimos ahí. Por si algo pasaba, podían desembarcar ahí en la isla de Creta. Y dice el 8, seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Fíjense, y luego dice, se había perdido mucho tiempo. Cuando Pablo vio el tiempo que se había perdido, no dice aquí cómo fue, más adelante se iba a decir, pero aquí Pablo les hace una sugerencia, no sé si por revelación de parte de Dios o simplemente porque él hizo cálculos de los tiempos. Pablo era diseñador de tiendas, no era pescador, no era marinero, pero yo creo que conocía algo y les hace una advertencia, le dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Se ha de haber percatado de cómo eran los vientos contrarios, cómo estaban en el mar, ¿sí? Y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero fíjense, aquí, aunque Julio tenía cierta consideración con Pablo y escuchaba lo que Pablo decía y a lo mejor lo escuchó en su defensa y su argumento y su predicación del evangelio, sin embargo, cuando Pablo les dice esto, en realidad, aunque estaba el capitán del barco, estaba el dueño del barco, el que a final de cuentas tomaba la última decisión era el centurión. Digamos, él a lo mejor, o el mismo ejército romano había contratado el barco, había contratado al capitán, pero las órdenes las daba el centurión. Y el centurión, en vez de hacerle caso, dice la escritura, a Pablo, más bien siguió el consejo del capitán, del timonel y del dueño del barco. A lo mejor ellos dijeron, mira, no me conviene retrasar el viaje, el barco a veces se alquilaba, pues yo necesito ganar más lana, ¿no? Yo necesito que se acabe este viaje para que vuelva a usar mi barco. ¿Por qué era? Quedarse
en algún puerto y esperar a pasar ahí el invierno, ¿sí? Eran cuando menos 3 meses. El invierno, según estaba leyendo, se acababa hasta el 12 de marzo. Estaban aquí por septiembre. Quizás ya había pasado algunos meses más, algún tiempo más, y a lo mejor ya estaban en octubre. Pero de ahí esperarse hasta marzo era mucha pérdida. Entonces, cuando el centurión como que pide la opinión y le hace caso al capitán y al dueño del barco. Y ese puerto en el cual podían quedarse, dice la escritura, no era adecuado para invernar. Y la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Ahora, mira, va a llegar en tu vida y en la mía un momento en que vamos a tomar una decisión. Ten en cuenta esto nada más como un tipo de algo. Pero tú alcanzas a vislumbrar o alguien te advierte: mira, no hagas esto, no tomes esta decisión. Yo creo que no te va a ir nada bien. Pero tú tienes prisa. No sé qué es lo que te pueda presionar. Por ejemplo, a veces he pensado en las mujeres. Tenía una compañera de trabajo que sentía que ya se le pasaba el último tren. Y un día me comentó, y era creyente ella, Esther, que había conocido a un muchacho en la iglesia, se había acercado a ella, le pidió ser su novia. Ella accedió, pero cuando yo conocí a este muchacho, le sugerí: no me parece nada adecuado, Esther. Pero la prisa que ella sentía, porque ya tenía una cierta edad, andaba abordando entre los 36 años. Sí, ten paciencia, espera en Dios. Para no hacerla tan larga, estuvo a punto de fornicar. Bueno, digamos, fornicaron. No llegaron a tener relaciones íntimas, pero estuvieron metidos en un hotel, desnudos los dos. Digo, ese es el tipo que dices que es creyente, que dice que te quiere. ¿Es con el que tú accediste? Y ella estaba mal. Le digo, déjalo. Y lo dejó. Tiempo después se entró a estudiar en un instituto bíblico, y uno de sus profesores, que era pastor y que era soltero, se acercó a ella. Como un año después se casaron. Ahorita están sirviendo en Chilpancingo, llevan como 5 años sirviendo en Chilpancingo. Tiene 2 hijas. Y no me lo manda a mí, lo sube a su estado y veo su estado luego. Y está feliz, está contenta. Pero a veces las prisas, pero uno alcanza a ver las tormentas que a alguien le pueden venir en su vida. Y puede decirnos Dios: espera un poquito, pásate el invierno, ya vendrá la primavera y va a haber mejores cosas. Aquí nadie le quiso hacer caso a Pablo. Pablo era un hombre espiritual. Él no estaba tratando de retrasar el viaje por conveniencia a él. Él estaba, acuérdense, él estaba dispuesto no solo a padecer, sino a morir por la causa de Cristo. Decidieron los demás embarcarse. Sabían que el trayecto iba a ser peligroso. Dijeron, nos aventamos,
Y la siguiente parte nos habla acerca de esta tempestad que vino cuando ellos deciden continuar su viaje. Verso 13, vamos a leer hasta el 26. Dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste. Ustedes verán en la versión 60 dice un viento llamado Euroclidón. Euroclidón, la palabra euro significa oeste y clidón, norte. Y aquí ya la versión internacional ya la define así, nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. En el otro dice el esquife. El esquife es el bote salvavidas que llevan los barcos ahí para cuando llegan cerca de un puerto, se bajan del barco, se suben en el botecito y de ahí llegan hasta la playa. Ese es el esquife, que era el bote salvavidas. ¿Dónde estaba? 16. 17. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena del Sirte. También busqué el Sirte, es como la arena que no se ve así en el mar donde puede encallar el barco. O situaciones rocosas también que por la ilusión óptica del agua no se alcanzan a ver bien, o uno cree que pueden estar más profundas y puede de repente ahí el barco encallar. Entonces echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. ¿Algún día han escuchado así? Por ejemplo, una mamá que le diga al hijo, a la hija: te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. O la esposa al esposo. Ya ven que los esposos, como se sienten, bueno, no se sienten, son cabeza de la familia, pero a veces son impulsivos y no escuchan a la mujer. Toman la decisión y les va mal, y la mujer: te lo dije, ¿verdad? Así que maridos, escuchen más a sus mujeres. ¿Oíste, Di? No lo obedezcas, nada más escúchala. Y así que, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes, pongan atención a esta forma como lo dice Pablo, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Ok? Imagínate, ¿cuántos han visto la película de La Tormenta Perfecta? ¿No? Bueno, véanla. No digo, para los que han visto esa película van a tener una idea, porque lo leemos muy rápido, ¿no? Fíjense,
14 días pasaron sin que vieran el sol ni las estrellas, sin comer. ¿Se pueden imaginar lo que es estar 14 días en el mar, todo oscurecido por la tormenta, lluvia, viento? ¿Sí? 14 días. Y no eran unas olitas así. Dice que el barco se estaba desbaratando y tuvieron que poner amarras a todo el barco para que no se desbaratara. Y no era un barco pequeño porque llevaba 276 personas. Calculen la dimensión del barco. Llegó un momento en que era tal la situación que vieron, que enfrentaron, porque trataban de controlarlo con las velas, con todo, trataban de controlarlo, pero eso estaba creando más problemas. Entonces dice que bajaron las velas y se dejaron llevar, ahora sí por el viento, porque así era menos peligroso, bueno, para donde nos lleva el viento. Y sin embargo, en ese momento de una situación tan difícil, dice que ellos perdieron toda esperanza de salvar la vida. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Lucas es el que está narrando, dice, perdimos toda esperanza de salvar la vida. Pero es asombroso después, porque después Lucas va a narrar lo que dice Pablo. Esto lo está diciendo Lucas. En el verso 20 al final dice Lucas, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Eso es Lucas. No nos está hablando de Pablo. ¿Se acuerdan en la tempestad de nuestro Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Y también era una tempestad. Y todos los apóstoles tratando de controlar, ellos sí eran marineros, eran pescadores, y no podían. No dice aquí que Pablo estuviera durmiendo, pero ya que pasó un tiempo que no comían, imagínense en la angustia que ni siquiera podían comer, Pablo se pone en medio de todos y les dice, primero les reprende, ¿no?, por no haberlo escuchado, pero ahora los anima, dice, los exhorto a que cobren ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Notan algo en esta forma o en esta expresión de Pablo? Pongan atención, fíjense cómo habla. Ninguno de ustedes perderá, fíjense el énfasis que pongo, ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Qué notan con eso que estoy poniendo como énfasis? Muy bien, Sadrac. No se está incluyendo Pablo. Él está hablando de los demás. Dice, ninguno de ustedes perderá la vida. Ya Dios le había hablado a él. Ya un ángel del Señor había ido con él. Y probablemente desde antes, aunque estuviera la tormenta como estaba, Pablo sabía dónde iba a llegar, porque Jesús antes ya le había dicho, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que tú prediques en Roma. Antes de la tormenta, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. O sea, él tenía la certeza de que iba a llegar a Roma. Probablemente estuviera preocupado por los demás, quién sabe qué les vaya a pasar, pero yo voy a llegar a Roma. No anoté la frase, pero un hermano Raire, creo dice él, creo que así se llama, apellida. Él dice, una frase, déjenme ver si me acuerdo cómo era la frase, dice, somos indestructibles hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Nada nos va a pasar
Nada nos va a suceder en función de la muerte, me refiero. En ese sentido somos indestructibles hasta que Dios no cumpla el propósito que ha querido que nosotros cumplamos de acuerdo a su plan. ¿Se acuerdan cuando Jacob sale huyendo de su hermano y va a regresar con sus parientes y el Señor se le aparece en un sueño y le dice a Jacob, capítulo creo es 25, verso 15 o 17, o 26, capítulo 6. Dice, porque yo no te dejaré ni te abandonaré hasta que cumpla lo que me he propuesto contigo. No te voy a dejar. Y Pablo sabía que iba a predicar en Roma. Había sido una promesa de parte de Dios. Y por eso yo creo que Lucas habla en primera persona ahí de que ellos habían perdido la esperanza de conservar la vida, pero no Pablo. Pablo estaba tranquilo y ahora lo que quiere es animar a los otros porque ya recibió de parte de Dios también una promesa de que todos se van a salvar. Y entonces, bajo esa palabra que ya recibió, esto lo está diciendo, digamos, al día siguiente de que recibe esta palabra de parte de Dios a través de su ángel, dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y ya les dice por qué, dice, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Qué precioso, dice Pablo, ¿no? Yo pertenezco a Dios, yo soy de Dios y a Él sirvo. Podríamos expresarlo igual nosotros. Yo soy de Dios. Todos, hermanos, no duden. Todos tenemos un sello que Dios nos ha puesto y dice propiedad de Dios, como para decirle a Satanás, mira, a este no me lo tocas, o lo vas a tocar en lo que yo solo te permita, pero es mío. Y Pablo tenía esa certeza y dice, ese Dios al que yo pertenezco y a quien sirvo se me apareció ayer y me dijo esto: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Una vez más le reafirma lo que ya le había dicho, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Qué preciosa promesa, ¿no? Todos los que navegan contigo, Dios te los ha concedido. Ninguno va a perder la vida. Jesús llegó a decir, de todos los que me diste, Padre, ninguno se perdió, ninguno. ¿Sí? Más aquel que estaba profetizado que se perdiera, ¿no? El hijo de perdición. Pero ninguno se perdió. Y después agregó, y yo los amé hasta el fin. Aquí Pablo recibe una promesa de parte de Dios que nadie va a morir. Y les vuelve a decir, así que ánimo, señores, ánimo. Imagínense cómo estaba la gente. A lo mejor por querer controlar el barco ni siquiera habían comido, ¿sí? No habían dormido. Y Pablo los empieza a animar, porque después les va a animar a que coman. Dice, ánimo, yo confío en Dios que va a suceder tal y como se me dijo. ¿Qué seguridad? Dice, yo confío en Dios que va a ser tal y como se me dijo. ¿Tenía razones suficientes para declarar esto Pablo? Claro que sí. Si podía voltear un poquito el reloj hacia atrás y podía mirar parte de su vida, todo se había cumplido tal y como Dios se lo había dicho.
Por eso la seguridad, decir, yo confío y va a suceder tal como se me dijo. Al ratito vamos a ver, había ciertas condicionantes que tenía que cumplir Pablo. No dice que aquí se lo especificara el Señor, pero vamos a ver después cuando sucede el naufragio, ¿sí? ¿Qué es lo que se da? Hasta aquí, ¿habrá algún comentario, alguna pregunta? Sí, acá el micrófono con Liz, porfa. Y la cámara. Y el micrófono. Sí, pues es que es muy interesante esto de no temas, Pablo, porque es nuestra naturaleza. En los momentos de dificultad, en las pruebas, en la incertidumbre, los seres humanos tendemos a tener miedo. Y Jesús siempre lo decía, ¿no? Siempre era como una frase constante a sus hijos, a sus discípulos y a sus cercanos: no tengan miedo. Y entonces cuando Pablo después, eso hizo Dios con Pablo, y después Pablo puede animar a los demás. Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser personas que animen a otros. Cuando usted decía que podemos visitar a nuestros amigos en momentos de dificultad. Y eso es muy bueno, porque cuando la gente está enferma o cuando la gente tiene problemas, está muy receptiva, está muy abierta a escuchar, y podemos darles nosotros palabras de ánimo y de aliento. Ahora que Maru estuvo en el hospital y fuimos Marilu y yo a verla, ella nos presentó con el ginecólogo que estaba ahí en ese momento, como muy contenta de que estuviéramos ahí con ella. Y no tuvimos más que animarla, o sea, no hicimos otra cosa que animarla y decirle: Maru, no tengas temor. Piensa que lo peor que puede pasar es que pierdas la vida. Y eso, a los hijos de Dios, es ganancia. Si tú te mueres, te vas con el Señor, Maru. Y estuvimos animándola, y yo creo que con la misma consolación con la que hemos sido consolados o animados, podemos también nosotros animar a los demás diciéndoles: no tengan miedo, no importa lo que estés pasando, el Señor está contigo. Y es que, hermano, a veces con tan poco podemos edificar la vida de alguien, animar a alguien, ¿no? Con nuestra pura presencia. A veces ni necesitamos decir nada. Por ejemplo, en los velorios, nada más preséntate, abraza a la persona que perdió al ser querido. No le digas nada. Eso es más que suficiente. El domingo, después de salir de la clase de la escuela dominical, una hermana tiene poco tiempo aquí, me había avisado unos días antes, dice: no vamos a venir el domingo. Me explicó la causa, digo: sí, no te preocupes, está bien. Nos vemos en la reunión. Le dije: después de la siguiente semana. Pero el domingo, acabando la clase, estaba afuera esperando. Entré a la cocina a dejar una taza. Nada más me vio y se echó a llorar, y lo único que hice fue abrazarla. Está pasando por una situación difícil. Y entonces incluso ya le tuve que decir a mi hija, me tocaba abrir la reunión. Le digo: ve y dile al hermano Memo, si está ahí, que inicie la reunión. No era más importante que yo bajara a iniciar la reunión que estar con la hermana. Ya le estuve animando, estuvo llorando conmigo, me comentó la situación difícil que está pasando. La animé a que se quedara, se quedó. Después, al rato, se tuvo que ir por una situación que sucedió con su hijo.
Oren por la hermana Fabiola. Oren por. Pero ahí tenemos que estar. Y Pablo era un hombre que yo creo que no escribió lo que escribió, nada más como algo bonito que nos dejara. Escribió lo que escribió porque lo vivía. Él no se preocupaba tanto por él mismo. Él decía, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, les escribió a los filipenses. Considérenlos superiores a ustedes mismos. No tengan ustedes un concepto más alto que el que deben de tener. Escribió a los corintios acerca del amor y les dijo, el amor no busca lo suyo. Y él, todo eso ahora su preocupación o su atención está depositada en todos los demás. No está pensando en su persona. Y ahora trata de animarlos con la promesa que tiene de parte de Dios de que no va a suceder nada a la gente, sino solo al barco y a las cosas que están en el barco. Ahora él, digamos, se convierte como en el capitán. Y ya ahora que les dijo, yo creo que por algo se los dijo, ya ven, se los dije, si me hubieran hecho caso, ¿no? Y ahora la gente le va a hacer caso a Pablo. Ya ni siquiera al capitán ni al dueño del barco, porque a lo mejor el dueño del barco vio cómo estaba la tormenta y su barquito cómo se estaba haciendo, y dijo, pues ya mi inversión chafeó, ¿no? Con que salve la vida. Verso 27 dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Ahí sí los marineros sabían algo. Todavía estaba oscuro, no se veían, solo presintieron, dice esta versión. ¿Cómo? Pues hay cierta intuición, ¿no? Sobre todo si tú estás acostumbrado a estarte desempeñando en cierto ambiente, en un trabajo, tienes intuición o no, doctora. Tú sabes cuando de repente te llega un paciente y tú dices, este sí está grave. Ay, este está fingiendo, ¿no? Está chantajeando a su novia, a su mamá, a su papá, ¿no? Entonces tienes una intuición, ¿sí? Entonces presintieron que se aproximaban a tierra, entonces echaron la sonda, ¿sí? Como una especie de medio ancla, algo que bajaba para medir la profundidad. Ya sintieron cuando llegó hasta el fondo, ¿sí? Y encontraron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Y más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. O sea, ya había disminuido. Y entonces supieron que se iban acercando a una costa, porque iba disminuyendo la profundidad del mar. Y temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Déjame leer en la versión 60. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife o la barca al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Viendo toda la situación, ¿cómo estaba? Los marineros que supuestamente eran parte de la tripulación del barco, ¿sí?, vieron la oportunidad. Dijeron, ya 14 días hemos estado así a la deriva. Sabemos que estamos cerca de un puerto o de una costa. Agarremos el barco salvavidas, hacemos como que vamos a hacer otra cosa, agarramos el barco
nos escapamos y ahí dejamos a estos a su suerte. Y Pablo estaba al pendiente de todo. Pero Pablo, dice el 31, les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Aquí es donde considero que a lo mejor hubo unas condicionantes que Dios le dio a Pablo. Ninguno tiene que abandonar el barco. Aquí, todos juntos, y aquí miren, también es una enseñanza, hermano. Digamos, esta iglesia es un barco. No se vale abandonar el barco. Va a haber cosas que no te van a gustar. Para mí, aquí hay cosas que a mí no me gustan y hasta de mi persona no me gustan. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que aquí se hace, lo que hacemos, pero es mi barco. Este es mi barco, en donde yo aquí me muero. O nos morimos todos. No se vale abandonar el barco. Y estos marineros no estaban pensando en la gente, ¿sí? Estaban pensando en ellos mismos egoístamente y haciendo trampa, buscando un pretexto a ver cómo nos escapamos. Pero Pablo se da cuenta y entonces recurre al centurión para que dé orden a sus soldados. Pablo le advierte al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, nadie podrá salvarse. Así que los soldados dijeron: a ver, cortamos lo que está amarrando al bote salvavidas, que se vaya con el movimiento del mar y a ver cómo se escapan. Lo dejan ir, el bote salvavidas, y ya se lo llevan. Entonces, más a fuerzas que de ganas, se quedaron ahí los marinos en el barco. Y entonces ya estaba a punto de amanecer, cuando Pablo anima a todos a tomar alimento. Acuérdense, casi llevaban 14 días sin comer, porque no habían comido. Y entonces Pablo también en eso les tiene que animar y les dice: hoy ya hace 14 días, hoy hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Y fíjense la forma tan amorosa de Pablo. Le dice: les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco, y una vez satisfechos, aligeramos el barco echando el trigo a la mar. Aquí nos vamos a quedar porque esto es importante. Aparte de lo que hace Pablo, todavía no estaban a salvo. Había una profundidad, imagínate, todavía de 37 metros. 37 dijimos, o 27, ¿no? La última vez. 27. ¿Has estado tú en el mar y has estado en un lugar, a lo mejor a una distancia de la playa, donde está a 37 metros de profundidad todavía? No está cerquitas de la playa. Todavía está lejos de la playa. Y si tú no sabes nadar, peor tantito. Muchos no sabían nadar. Y aunque sepas nadar, están en una tempestad todavía, no se ha acabado totalmente. ¿Sí? Tú sabes a veces cómo jalan las olas. Cuando intentas yo tuve un hermano que ya falleció, era muy buen nadador. Y dice que un día se metió, no sé en qué playa de Acapulco. Dice, ya cuando se metió y veía así hasta la playa, dice, los veía así chiquitos. Dije, ya me voy a regresar. Dice, y empezaba a nadar, y a nadar, y a nadar. Y yo veía que no avanzaba nada, y en lugar de sentir que me acercaba, me alejaba de la playa. Y si empezaron a faltarme las fuerzas, y si me empecé a desesperar. Y dije, hasta aquí llegué. Hasta que lo vieron, un salvavidas, y después fueron y lo sacaron.
Entonces, no estaban todavía a salvo. Todavía estaban bastante retirados. Y entonces después Pablo empieza a hacer algo que es en lo que nos vamos a quedar aquí, vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué es aligerar la nave? ¿Sí? Pero vamos a ver eso, ¿qué es aligerar nuestra nave? El autor a los hebreos, y si el autor a los hebreos fue el mismo Pablo, dice en el capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que teníamos por delante. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos y que nos hacen tener una carga que no deberíamos estar llevando. Y que solo a veces en situaciones de desesperación, donde vemos que ya nuestra vida o la situación que estamos viviendo, nuestros seres queridos, les puede suceder algo, entonces sí aligeramos la carga. Es cuando decidimos, ya no voy a estar en ese trabajo porque he abandonado a mi familia, a mis hijos, no he estado ahí. Ahora sí les voy a dedicar tiempo, a lo mejor ya es tarde. Ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Hay que aligerar desde antes la carga. Pero ahí nos vamos a quedar, ¿no? Lo vamos a ver la próxima semana. Acuérdenme que vamos a ver eso, el aligerar la carga, ¿sale? Oremos. Señor, aunque nosotros no hemos estado quizás en una situación literal como estuvo Pablo, Lucas, Aristarco, en el devenir de la vida, en nuestras experiencias, estoy seguro que todos de una u otra manera hemos estado en alguna tormenta en la vida. Y hemos comprobado que tú eres el único salvavidas del que nos podemos agarrar. Nada ni nadie nos ha dado la seguridad que tú nos das. Hoy podemos comprobar, Señor, a través de la experiencia, que tú eres indispensable en nuestras vidas. Que es con todas nuestras fuerzas que nos debemos aferrar a ti. A lo mejor no tendremos la claridad y la revelación que tú le diste a Pablo, pero tenemos la revelación de tu palabra. Y en ella tú nos prometes estar con nosotros todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, en las circunstancias más difíciles. Que podamos confiar en que ahí estás tú a nuestro lado, Señor. Y descansar, aunque no veamos el sol por mucho tiempo. No me refiero al sol físico, sino al sol de la esperanza. Aunque veamos que todo está oscuro y que no hay salida, que ahí nos rindamos a ti, que dependamos de ti, Señor. Y a lo mejor tú nos vas a susurrar al oído, como le dijiste a Pablo. Vas a llegar hasta donde yo me he propuesto que llegue. ¿No es este tu fin? Y aún a los que están contigo, también los voy a salvar. Gracias, Dios, por la esperanza que nos das, de que es en tu tiempo. Es hasta que cumplamos tu propósito, que entonces tú vas a permitir que partamos hacia tu presencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trae diezmos, ofrendas, aquí está el cesto, hermanos.